Dios le bendiga. Aquí estamos en la radio y estamos empezando con el programa Una Voz del Cielo. Estamos aquí con ustedes y estamos compartiendo el mensaje de Dios. Vamos a estar hablando hoy a los que son cristianos. Vamos a hablarle a los cristianos. Y un cristiano es aquel que se ha arrepentido de todos sus pecados de verdad, ha pedido perdón a Jesús, ha creído que Jesucristo en la cruz murió y pagó la deuda de pecado de cada uno y ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón, y Cristo ha entrado en su corazón, ha entrado el Espíritu Santo y comienza allí un proceso de santificación, un proceso de cambio en sus pensamientos, todos para hacerte más y más semejantes a Jesús. Dice la palabra de Dios que un gran cambio ha sucedido en tu vida. Jesucristo y el Espíritu Santo han entrado en tu vida y a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que creyeron en Jesús y lo han invitado a través de una oración a que entre en su vida, lo recibieron, le has dado el derecho de llegar a ser un hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo afirmó, estando en Cristo, dice que se produce un cambio, y eso es lo que experimentamos todos los verdaderos cristianos. Si no has experimentado este cambio, bueno, allá hay otros programas, ahí en YouTube, pones mi nombre, Gustavo Isberg, y el programa anterior justamente a este, hemos hablado sobre cómo tener vida eterna. Pero vamos a estar hablando a aquellos que ya han aceptado a Jesús, que tienen a Jesús, y tienen el privilegio y la gran bendición de tener la salvación de su alma. Los pecados fueron borrados, porque cuando uno le pide perdón a Jesús, Él borra los pecados y Él entra dentro tuyo y te da la vida eterna, porque Él mismo es la vida. Te transformás en un hijo de Dios, te transformás en un templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya vive en tu vida. Y entonces dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios te va haciendo de nuevo. Tenías un carácter muy malo, empezás a darte cuenta que el carácter muy malo se va como diluyendo y vas teniendo un carácter mejor, y lógicamente al tener el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, empiezan a fluir solos. Así como un árbol de manzanas empieza a florecer y da una manzana, los frutos del Espíritu Santo son esos. Entonces comienza a transformarse tu carácter. Entonces dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ahora que has nacido de nuevo, la vida de Cristo está en ti. Y ahora que le has recibido en tu corazón, cuando le aceptaste a Él, Él extendió su mano y te recibió a ti, y ahora perteneces a la familia de Dios. Y dice en la carta primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, ustedes son linaje escogido, son una familia elegida. Está hablando a cristianos, ¿no? Dice, un sacerdocio
al servicio del Rey. Nos transforma en sacerdotes, aquellos que interceden y adoran, le hablan bien de Dios al hombre y le hablan bien al hombre de Dios. Entonces, sacerdotes al servicio del Rey. Son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dios te compró por precio de sangre. La sangre derramada de Cristo en la cruz pagó tu deuda de pecado y te rescató de la potestad del diablo, de las tinieblas y de la esclavitud del pecado. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel, de Jesús, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que si sos un cristiano, ya no estás bajo las tinieblas, bajo la potestad de Satanás, bajo la autoridad del diablo, sino que estás en la luz admirable, que es el reino de la luz, el reino de Dios. Eso es todo invisible, pero es real, es algo totalmente real. Lo que pasa es que muchas personas cristianas ni siquiera saben esto que está en la palabra de Dios. Entonces estamos animando, estamos diciendo lo que Dios dice, estamos contándote cosas que, no sé, que como una persona que nunca estuvo en Hawái, por ejemplo, está en Hawái, entonces le estamos explicando, estás en Hawái, estás en un lugar espectacular. Ah, bueno, entonces dice, ustedes son un linaje, una familia escogida, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo comprado por Dios, y esto es para que anunciemos las virtudes de Jesús, para que contemos a los otros lo que Jesús ha hecho. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces los cristianos somos llamados a hablar de Jesús. Somos llamados a hablar de las virtudes de Jesús, de su amor, de su poder para hacer milagros, de cómo responde las oraciones, de la amistad que uno puede tener con Jesús, de uno puede hablar y hasta le puede uno captar la voz de Dios a través de las Escrituras, a través de un mensaje de un buen predicador o a través de la misma mente. Jesús habla y a través de las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces uno puede contar, mirá, tengo a Jesús, tengo la vida eterna, soy salvo, no voy a ir al infierno, ya tengo la seguridad de la salvación. Entonces dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no son extranjeros ni personas que están de paso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ahora perteneces a la familia de Dios. Ahora eres libre para siempre de culpa y de condenación. Si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad va a morir por causa del pecado, mas el espíritu va a vivir por causa de la justicia de Cristo. O sea que una persona que es cristiana, nuestro cuerpo se va a ir deteriorando y va a morir. Pero el espíritu, que somos nosotros que estamos adentro de este cuerpo, vamos a ir al cielo. Entonces el espíritu vive y tiene vida eterna a causa de la justicia de Cristo, que Dios la imputa a nosotros. Él murió como nuestro sustituto y nos declaró justos por los méritos de Jesús.
Y tú estás limpio, si eres cristiano, de tus pecados. Dice, ¿se acuerdan en los evangelios? Cuando el ángel se le aparece a José y le dice, le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. ¿Y por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, dice también la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos salva? Muriendo en lugar de nosotros, derramando su sangre. Y el mismo apóstol Pedro dice que nuestra salvación fue comprada a precio de sangre. Jesucristo pagó con su sangre la salvación de todos nosotros. Es algo terrible esto porque solamente alguien tenía que morir para poder nosotros tener salvación y vida eterna. La paga del pecado es la muerte, había establecido Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. Jesús murió y derramó su sangre por nosotros, para el perdón de los pecados. Así en la Santa Cena dice, bebed de ella todos esta copa que representa mi sangre, que es derramada a favor de ustedes para remisión de los pecados, para que los pecados sean borrados. Entonces, no solo has sido, si sos cristiano, limpio y perdonado de tus pecados, sino que también sos libre del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado, de la tendencia al pecado, de ser libre de aquello que te hacía pecar. Empezás a ser transformado a la imagen de Jesús, porque Jesús y el Espíritu Santo viven dentro tuyo, y entonces vences a aquello que te llevaba a pecar. Si antes reaccionabas mal, ahora reaccionas bien. Si antes pensabas que todo el mundo te odiaba y tenías que desquitarte o tenías que pegarle a alguien, ya no sentís el deseo de pegar, sino que estás siendo transformado. ¿Por qué? Porque tenés el Espíritu Santo, y aquel que tiene a Cristo es una nueva criatura, y las cosas viejas van pasando y todas son hechas nuevas. Por eso dice en San Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente una persona puede ser libre a través de Jesús. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar, no hay problema que Jesús no pueda solucionar, no hay vicio que el Señor no te pueda sanar. Tal vez seas esclavo de las drogas, tal vez seas esclavo del vino o del alcohol, tal vez seas esclavo de cualquier vicio, de la ira o de algo por el estilo. Solamente Jesús te puede salvar, te puede sanar y te puede transformar. Jesús es Dios. Él resucitó y vive y está al lado tuyo. Él está al lado de cada persona, y si sos cristiano ya has superado, no tenés esos vicios, porque un cristiano es libre. Un cristiano no se droga, un cristiano no roba, un cristiano no es un asesino en serie, un cristiano no toma. Está libre, porque al recibir a Jesús y al recibir el Espíritu Santo, Dios te da el poder para vencer todas aquellas cosas que no podés vencer de ninguna otra manera. Podés, digamos, autocontrolarte, podés hacer algunas cosas, pero ya ese camino
no tiene retorno, excepto que si el Hijo te libertare, si Jesús te liberta, serás verdaderamente libre. Pues si una persona, por ejemplo, es esclavo de las drogas, puede ser libre si esa persona se arrepiente y hace una oración de entrega a Jesús y Jesús entra en su vida. Dice: Señor, te entrego mi vida, te entrego mis pecados, te pido perdón, entra en mi corazón. Jesús entra en tu corazón y empezás a sentir sanidad. Empezás a darte cuenta que estás empezando a ser libre de ese vicio o de esa esclavitud que tenés con ese pecado. Entonces, si el Hijo te liberta, si Jesús te liberta, serás verdaderamente libre. Dice Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando Jesús entra en tu corazón, te da el poder para vencer el pecado. Entonces es como que morís al pecado. Vas haciéndolo tal vez gradualmente, no vas a llegar a la perfección jamás, pero vas a llegar a una victoria sobre pecados que te tenían esclavizados de por vida tal vez. Entonces dice en Romanos 6:6, dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado. Esto lo dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 6. Y cuando es palabra de Dios es así, es irrevocable. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, o sea que antes de tener a Cristo, teníamos nuestro ser pecaminoso, pero fue puesto en la cruz con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos más esclavos del pecado. Esto es tal vez el ABC del cristianismo, pero en las iglesias no se sabe todas estas cosas. En las iglesias cristianas, protestantes o católicas, no se sabe todo esto porque está en las Sagradas Escrituras, pero no se entiende. La persona tiene una tendencia al pecado y solamente se contrarresta esa tendencia al pecado cuando el Espíritu Santo y Jesús vienen a vivir en tu corazón, cuando lo invitas a vivir en tu corazón. El espíritu tuyo se une al Espíritu Santo y pasas a ser un hijo de Dios. Eso se llama el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. El Espíritu tuyo cobra vida y vida eterna con la unión con el Espíritu Santo. Es tan sencillo y tan extraordinario esto que estoy diciendo que la gente no lo entiende, necesita una revelación. Yo le pido a Dios que te revele esto que sucede, este milagro que sucede de una manera muy sencilla. Puede sucederte ahora si le pedís al Señor mismo: Señor, yo quiero que entres en mi vida, yo quiero ser salvo, te agradezco porque en la cruz pagaste mis pecados, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en mi corazón, abro la puerta de mi corazón y te dejo entrar. Y entonces Jesús entra literalmente y entra el Espíritu Santo y se une a tu espíritu y tenés vida eterna. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dice: yo soy la vida y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Puede haber sacerdotes, pastores, ministros religiosos que toda su vida hayan hecho ritos religiosos, pero la religión no te salva. Te salva cuando abrís tu corazón, cuando crees en la obra expiatoria de Cristo, cuando crees que Cristo en la cruz murió como tu sustituto
y aceptás esa salvación, el regalo de la salvación es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios, considérense muertos al pecado. Y dice en Romanos 6:14, dice, considerados muertos al pecado, y el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Eras esclavo del pecado, y libertado del pecado viniste a ser un siervo de la justicia. Antes pecabas, tal vez sin quererlo, porque tu naturaleza pecaminosa te llevaba a pecar. Y ahora, una vez teniendo a Jesús, haces el bien automáticamente, tal vez hasta sin pensarlo, porque tu naturaleza pecaminosa ha cambiado, y vives ahora en la libertad de la gracia de Dios. No sos más esclavo del pecado, y libertados del pecado, venís a ser esclavo o siervo de la justicia, porque ya sale de ti los frutos del Espíritu y ya está Dios adentro, y entonces los resultados son un cambio de carácter y una libertad de la tendencia al pecado que tenés. Y eso es fundamental, porque si no, por más que hablemos, por más que te expliquemos que el arca de Noé fue encontrada, y te podemos explicar la historia de Sodoma y Gomorra, te podemos explicar cómo Nínive fue destruido y mostrarte todas pruebas y pruebas y pruebas que la gente exige para saber si lo que dice la Biblia es verdad, ya no te importa todo eso, sabes que tenés a Cristo en tu corazón y te das cuenta porque tu carácter está cambiando para bien. Entonces dice la palabra de Dios, erais esclavos del pecado y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Entonces en Romanos capítulo 6, versículo 17 dice eso, y en Romanos 6:22, eso es un versículo bastante importante, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tienen por fruto la santificación y como resultado final la vida eterna. Acuérdate, lee en tu Biblia Romanos 6:22. Dice, eso es para cristianos, para personas que se han hecho cristianas, no que se han cambiado de religión, que antes era atea y ahora se hizo católica o se hizo protestante, no. Eso es para aquella persona que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Mas ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esclavos, entre comillas, de Dios, pero ahora es un placer servir a Dios. Pero la naturaleza pecaminosa que te llevaba a hacer muchos errores, muchos pecados, es cambiada y ahora recibes un poder, que es el poder del Espíritu Santo, que tiene como frutos la santificación. La santificación es que cada parte de tu mente, de tu accionar, se va transformando. Si antes decías malas palabras, ahora no las decís. Si antes eras un violador, ahora ya no tenés ganas de hacer eso, sino que
querés casarte, querés tener una buena familia. Todo empieza a cambiar cuando el Espíritu Santo y Jesús entran en tu corazón. Dice, tienen como fruto la santificación. Santificación es lo que acabamos de decir. Empezás a tener buenos pensamientos, los pensamientos sucios se van, etc. Y el resultado final de eso es tener la vida eterna, pasar la eternidad en el cielo. Hay una canción, un coro que decimos, que cantamos en esa iglesia, que dice, tal como soy de pecador, así voy al Señor. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar, no hay pecado que Jesús no pueda transformar en santidad, no hay tendencia al pecado que Jesús no pueda liberarte. Es Jesús, el carácter de Jesús que te va santificando y te va dando como resultado, el día que partas de este mundo, el cielo eterno. Mientras podés tener la seguridad, porque te das cuenta que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que sos hijo de Dios, de que realmente ha sucedido un milagro en tu vida, y ya al darte cuenta de cómo estás cambiando sin esforzarte, entonces ves que tomás decisiones, digamos, si antes te agarraba un ataque de ira y le pegabas a tu esposa, ya no le pegas más. Si antes eras borracho y volvías y también le pegabas a tu esposa, ya no le pegas más. ¿Y por qué? Porque has sido cambiado, has tenido un cambio, ha entrado Jesucristo. Por eso tiene que entrar Jesús en tu vida para poder tener vida eterna. Dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es algo, una ley es algo que se va cumpliendo siempre. O sea, ante una situación se cumple siempre. Uno tira un lápiz y cae, tira un lápiz y cae, porque ahí está la ley de gravedad. Pero cuando viene una ley más grande, o sea, mi mano, que sostiene el lápiz no se cae. Entonces, cuando no eras de Jesús, ante una situación reaccionabas mal, reaccionabas en pecado, reaccionabas con pecado. Ahora, la ley del Espíritu Santo que te da vida, te libera de la ley del pecado. Es más fuerte la ley del Espíritu Santo que está en ti que la reacción de pecado que ibas a tener. Y por ende te libera de la muerte eterna. La ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El que practica el pecado es del diablo, pero aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículos 8 y 9. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar continuando en el próximo bloque, hablando de estas cosas, y es algo extraordinario, algo que realmente tal vez sea una novedad para muchos, pero es así. Por eso las personas que tienen a Cristo son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.